Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní en esta Semana Nacional donde estamos haciendo homenaje a muchos de los platos típicos que llegás a consumir en casa. Vamos a estar justamente dándoles un giro de tuerca, vamos a estar haciendo otra presentación con los mismos ingredientes. Te vamos a estar mostrando con Julio cómo poder tomar una preparación totalmente nacional utilizando los mismos ingredientes, incluso las mismas cantidades y darles otro formato. Entonces hoy venimos con una preparación muy famosa que es el mbaipú, la polenta esta cremosa. Vamos a estar dándole otra presentación utilizando de manera diferente el producto y también tenemos lo que es el picadito de carne, que bueno, utilizás vegetales, carne y huevo con una salsa de tomate. Bueno, esto lo vamos a estar transformando también. Vamos a ver rápido la lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes. Para esta preparación necesitamos 500 cc de leche, una unidad de cebolla blanca, una de cebolla morada, cantidad necesaria de ajo, un morrón verde, un morrón rojo, 100 gramos de salsa de tomate, un huevo, 50 gramos de crema de leche, cebollita de verdeo cantidad necesaria, 3 bifes de carne, harina de maíz 150 gramos. Muy bien, ya tenés listo la lista de mise en place. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que arrancar por una cuestión de tiempo y que necesitamos que se enfríe antes de utilizar es la polenta. Normalmente esta preparación, la típica, se utiliza harina de maíz fresca y esto se va cocinando con leche o con caldo hasta conseguir una textura bastante suave y cremosa. En este caso vamos a trabajar lo opuesto. Vamos a utilizar la harina de maíz instantánea, lo que es para la polenta que conseguís en el supermercado. Te va a mostrar cómo poder trabajarle y darle un formato diferente. Vamos a igual utilizar básicamente los mismos ingredientes. Vamos a ponerle un poco de cebolla y ajo también al fondo de nuestra preparación, que es lo primero que en realidad tenemos que arrancar para no perder tanto tiempo. Entonces vamos a cortar una cebolla, vamos a picarla bien finito, lo más fino posible porque no queremos que se sienta tanto. Y también vamos a agregar un ajo. Entonces ya con media cebolla es más que suficiente para lo que estamos buscando hacer. Esto lo vamos a volver a pasar el cuchillo para que quede mucho más finito. Cebolla picada, así mismo. Esto directo a la sartén o a la ollita donde vas a trabajar tu preparación y ya lo vamos a empezar a cocinar. Que empiece a sudar, le hagas agregar un poco de sal y un poco de pimienta. Entonces de ese modo va a empezar a soltar su sabor, va a empezar a soltar justamente todo el jugo que tiene la cebolla acumulado. Acuérdate siempre ponerle un poquitito de aceite. Puedes hacerlo con aceite o con manteca. Cualquiera de las dos maneras es totalmente válida. Si vas a usar manteca, acuérdate siempre de ayudarle con un poquitito, con una cucharadita de aceite para que esta no se queme, ¿sí? Bueno, mientras la cebolla empieza a chillar, vamos a agregar un poco de ajo también. Esta presentación que le vamos a dar a la polenta te va a parecer bastante interesante porque justamente es la misma polenta que consumís pero en un formato diferente. Entonces, ajo la misma cosa, bien picado. Acuérdate que hay muchas personas que no les gusta sentir precisamente el ajo, o sea, morderlo básicamente, pero siempre aporta un sabor exquisito a todas las preparaciones. Entonces lo mandamos junto con la cebolla también. Que empiece a tomar color, ahí lo dejamos, que no se pase, ahí está, lo revolvemos. Si de por ahí está muy fuerte el fuego, bajarle la temperatura, hacerlo a fuego bajo, porque lo importante ahora va a ser que esto se ablande lo suficiente para poder agregar lo que va a ser el caldo que vamos a estar utilizando. Ahora vos puedes usar leche o caldo. Yo tengo un poco de leche, que es lo que te había pedido en la mise en place. Te tengo que hablar ahora de algo muy importante y es cómo cuidar tu figura, cómo cuidarte de esa grasa acumulada que tenés, la celulitis, el exceso de peso. Todo eso lo puedes hacer con Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Ellos se van a ocupar de ayudarte con esos problemas que tenés, con el exceso de peso y la celulitis. Además de eso, también te ayudan a tonificar todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Muy bien, ya en este punto agregamos la leche, que recordá que la leche tenés que estar controlándola, no dejes que se pase, no dejes que hierva mucho. O sea, en realidad no dejes que llegue al punto de hervor porque se va a desbordar por todas partes. Entonces, esto lo vamos a estar cuidando, vamos a estar observando y ya tenés que tener lista la harina de maíz. ¿Qué proporción tenés que utilizar? Básicamente, por cada 500 gramos de harina de maíz,
de lo que es instantáneo, puedes usar la misma cantidad de líquido, que es lo que vamos a estar haciendo ahora mismo. Entonces tenemos lo que es la polenta instantánea. Esto tenerlo listo, tenerlo preparado porque lo vas a estar utilizando pronto. Bueno, liberamos un poco la tabla. Mientras esperamos que esto se vaya cocinando, vamos a trabajar con lo que van a ser el resto de los vegetales. Tenemos morrón rojo, verde y también la cebolla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya le vamos a empezar a dar un corte para la presentación. Acá sí te voy a pedir que cuides los cortes. Vamos a cortar ambos extremos y liberar de las partes blanquecinas del centro. Así también las semillas. No te guardes ninguna de estas cosas. Esto lo que puedes hacer para darle un uso es mandarlo a un caldo, a una sopa, a un fondo, para justamente poder sacarle provecho. Bueno, cortamos de esta forma el morrón y el locote verde, todo en tiras, en julianas. Vamos cortando todo y ya lo vamos a ir agregando a la sartén donde vamos a ir cocinándolo. Bueno, mientras yo me quedo cortando esto, que es simplemente cortarlo en tiras como ya te lo pedí, vamos a una breve pausa, un breve corte y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ya en este punto en el que, como te había dicho, cortamos todos los vegetales en tiras, en julianas y ya los mandamos a la sartén para que se vayan cocinando. Por otro lado tengo acá la leche que está hirviendo justo en el punto y vamos a ir agregando la harina de maíz, en este caso la polenta instantánea. Acuérdate que esto cuando hierve te facilita mucho más el tiempo porque a medida que vos vas agregando se va espesando. Siempre ten en cuenta que a la hora de ir agregando la harina de maíz o polenta instantánea, como quieras llamarlo, el agua tenés que hacerlo en forma de lluvia y con ayuda de un batidor para que no se te formen grumos y por sobre todo la preparación te quede con la textura deseada. Espera siempre un segundito antes de agregar la siguiente cantidad, espera un poco a que hierva, entonces de ese modo vos podés cerciorarte de que se está espesando, o si no, si agregas todo de una sola vez, se cocina mucho la polenta o la harina de maíz y después resulta que te faltó agregar más. Aparta del fuego si es que salpica mucho, ahí recién agrega un poco más. Acuérdate que la polenta es una de las peores quemaduras que te puedes llegar a conseguir en la cocina. Fíjate cómo se va espesando, yo ahora le agregué una tanda más y está ganando bastante textura. Voy a sacarlo un ratito de un lado, voy a controlar mis vegetales. Acuérdate siempre estar pendiente de todos los fuegos, que no se te pase nada. Esto está 10 puntos. Continúo con la polenta. Fíjate, en 2 segundos que le dejé de hacer caso, mira, consiguió mucho más cuerpo, mucha más textura y va a seguir así si es que le agrego un poco más, que de hecho es lo que queremos. Queremos que quede bastante firme. Bueno, esto ya está. Como es instantáneo, acuérdate que lleva muy poco tiempo, prácticamente nada. Hierve y está lista. En cambio, si trabajas con harina de maíz fresca, ¿qué pasa? Tenés que esperar a que hierva por lo menos un minuto más aproximadamente. Eso justamente ayuda a que se cocine más la preparación y que quede más firme. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero que nada, en una mesada que tengas en casa, extendé papel film. Papel film o papel manteca, lo que tengas a disposición, y lo vas a disponer sobre él. Tu polenta. ¿Con qué objetivo? Con que esto se enfríe para poder después sacar un corte de esto. ¿De qué manera? Ya lo vas a ver. Al final del programa ya vas a entender por qué hacemos esto. Un poco de papel film. Ahí. Incluso tenés que cubrir la mayor cantidad de lugares posibles porque cuando lo empecemos a estirar se va a querer correr. Ahí va. De un lado, me falta uno más y ya está. Listo. Y con el mismo rollo de papel film que tenés acá, lo estiramos. Lo dejamos del grosor deseado. ¿Por qué? Porque vamos a cortarlo. ¿Con qué? Con esto mismo, un molde, un cortante. Lo tengo acá. Fíjate, ¿ves? Esto se consigue en cualquier bazar de gastronomía. Entonces vamos a cortarlo y vamos a conseguir unos cilindros, unas bases para poder jugar justamente a la hora de la presentación.
lo estiramos bien, lo dejamos ahí y tenemos que ocuparnos de que esto se enfríe. ¿Qué quiere decir esto? Dejarlo en el lugar más fresco de la cocina que tengas y vamos a ir esperando. A medida que esto pasa el tiempo, se va a empezar a poner mucho más firme. Bueno, mis vegetales, ¿cómo van? Ya están consiguiendo el color que estaba buscando. Bueno, me libero de esto, lo escondemos por acá y en estos vegetales agregamos la salsa de tomate y también la crema de leche. Entonces ya estamos desarrollando una salsa en este punto que vamos a estar utilizando. Vamos a sacarle el jugo a todo esto. Los vegetales, lo que vamos a hacer es retirarlos de acá, vamos a conservar lo que es la salsa, el jugo, pero la idea es que la salsa gane un poco de sabor con lo que pueden llegar a aportar los vegetales. Los vegetales también se van a ablandar, van a conseguir un sabor mucho más interesante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a rellenar los bifes de carne con estos vegetales, en julianas. Entonces de ese modo vamos a tener una presentación interesante para lo que respecta a la carne. Entonces la salsa la reservamos, los vegetales los mandamos dentro de la carne y la carne después lo podemos sellar vuelta y vuelta y va a ser muy poco el tiempo de cocción que va a necesitar. Bueno, mientras esto lo voy ejecutando, te tengo que hablar de algo muy importante. Cómo cuidar tu figura, cómo cuidar esos excesos que estás teniendo. Bueno, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Ellos te facilitan justamente la batalla contra la celulitis, el exceso de grasa y por sobre todo te ayudan a mejorar tus músculos. ¿A qué número? Al 021-522-610 o al 092-380-527. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar la carne, que es la parte más importante, ¿sí? El centro de esta preparación. Bueno, cómprate en la carnicería las piezas de carne que más te gusten, extraele el exceso de grasa y las vamos a ir fileteando, las vas a ir cortando a modo de bife, ¿sí? Lo más finito que puedas. Fíjate, esta pieza es bastante gruesa, de acá podemos sacar unos cuantos bifes. De hecho podemos sacar incluso los 3 que necesitamos. Entonces lo vas fileteando, ayuda a un cuchillo bien filoso y siempre cuidando, siempre poner la palma de la mano sobre la carne y vas pasando el cuchillo por debajo. Entonces tu mano sirve de guía. Vas empujando y vas consiguiendo. Ahí va, acá tenemos uno. Me animo a sacar uno más. Vamos por el otro lado, por ahí es más fácil. Lo importante es cuchillo filoso. Mirá que la mayoría de los cortes en cocina se dan por utilizar cuchillos que no tienen filo. Si tu cuchillo no está filoso, vos ejercés mucha más presión, trabajás mucho más sobre el corte que querés ejecutar, entonces corres el riesgo de que se te resbale la mano, de que se te resbale el cuchillo y ahí es donde vos podés justamente estar lastimándote. Bueno, fíjate cómo voy controlando, voy levantando la mano cada tanto y cuando ya estoy llegando al final, termino de sacar el bife. Acá se complica un poquito más, ahí está. Listo, ya tenemos. No es necesario que esto esté 100% prolijo porque lo vamos a enrollar y va a quedar como una presentación interesante. Acá mismo, ¿qué vas a hacer? Vas a agregarle un poco de pimienta a la carne y por supuesto también un poco de sal. ¿Por qué? Porque este va a ser el lado interno de la preparación, entonces no va a poder llegar bien la sal. Vamos, ahí, listo con la sal. Y tenemos entonces nuestra salsita, donde justamente hirvieron, se estofaron básicamente los vegetales. Y este exceso de salsita vamos a estar utilizándolo para poder hacer nuestra presentación. ¿Qué vamos a hacer? Levantás los vegetales y los dispones adentro. De la manera más ordenadita que puedas, que queden todos bien uniformes. Lo mismo acá. Fíjate lo que estamos haciendo. Al ponerlos con la salsa, con un poco de la salsa porque están humedecidos, te estás ganando justamente que el relleno sea mojado, que sea justamente esa particularidad que tiene el picadito de carne, que es una preparación bien líquida. Entonces ahí lo llevamos para adentro y hacemos como una suerte de saltimboca, digamos, esa preparación italiana que alguna vez hicimos en este programa. Lo cerrás con escarbadientes y ya te vas preparando una sartén o incluso una placa, porque podés hacerlo en el horno. De hecho podemos mandarnos uno en el horno para que veas cómo queda. Asegúrate bien de que esté cerrado. Si necesitas cerrarlo de todos los extremos, hacelo. Y esto lo vamos a mandar al horno. Bueno, está. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a una breve pausa.
Mientras yo termino de cerrar esto, mientras esperamos que la polenta se enfríe, porque ese es el paso importante, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, con una toma ahí de justamente el último elemento que ahora te voy a contar cómo lo hice, el huevo frito, que en realidad lo que hice fue bastante sencillo. Utilicé el mismo cortante que te mostré que íbamos a utilizar para la polenta. Bueno, lo dispones sobre la sartén que querés cocinar y ahí cascás el huevo, entonces se va justamente a quedar con esa forma particular. Acuérdate que el huevo frito, en este caso, vamos a dejarlo bien cocido, lo que es la clara, pero la yema tiene que quedar en su punto. Esto ya prácticamente está, así que lo voy a retirar. Lo voy a dejar a un lado y voy a dejar que se termine de cocinar lo que es la carne. Con mucho cuidado. Ah, se quiere romper. Bueno. Pasa que estoy cocinando todo juntos. Me queda poco tiempo. Ahí está. Lo reservo acá porque lo vamos a estar utilizando para la presentación. La carne, fíjate, al ser un corte de bife tan finito y encima estar envuelto, te recomiendo que los dejes a punto. O sea, que la carne no esté 100% cocida, o si no, ¿qué pasa? Va a estar muy seca ya la preparación, a pesar de que le agregamos estos vegetales para que queden justamente más jugosos. Bueno, vamos rápido a la pantalla porque hoy tenemos información específica, como siempre, referente a la parte nutritiva sobre los suplementos. Esteban dijo que tenía un material sobre eso, que quería comentarnos algunas cosas, así que vamos a ver rápido qué es lo que tiene él para nosotros. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los complejos vitamínicos. Resulta que todo el mundo de repente anda con pastillas de acá para allá para cubrir la dosis necesaria de vitaminas y minerales. La fórmula real, o sea, lo que realmente se necesita son, para cubrir de manera natural, sería 3 a 4 porciones de frutas y verduras, y podemos complementar también inclusive con 2 medios platos de ensalada, o sea, un medio plato en el almuerzo, un medio plato de ensalada en la cena, y ya está. O sea, con ensalada, medio plato en el almuerzo, medio plato en la cena, y 3 a 4 porciones de fruta por día, ya está, cubrimos perfectamente lo que serían las dosis necesarias de vitaminas y minerales. Ahora, ¿qué pasa si por ahí tenemos una anemia? Bueno, frente a una anemia y en caso de no poder cubrir por alimentación, o sea, por frutas y verduras, sí vamos a necesitar en ese caso los complejos vitamínicos. Pero hay una gran verdad también. Una vez que llegamos a los niveles óptimos de vitaminas y minerales, no porque les siga aportando más vitaminas y más minerales, voy a mejorar mi calidad de vida. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo elimina. O sea, llegamos a los niveles normales y no porque me esté metiendo más pastillas de vitaminas y minerales, voy a mejorar mi calidad de vida. Simplemente el cuerpo va a eliminar. Excelente la información, como siempre, de parte de nuestro compañero Esteban, que pronto tengo entendido que va a venir a cocinar alguna cosa nutricional acá, va a ser invitado de la cocina de Cocinemos Juntos. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Prácticamente cortar esto. Fíjate, ya se enfrió lo suficiente y ahora vas a poder ver cómo queda. Hacemos el corte, retiras los excesos, fíjate que queda bastante firme. ¿Está? Entonces vamos a darle un corte más ahí. Y fíjate, se levanta sin problema. Vamos a estar disponiéndolo de esta manera, ahí en el plato. Entonces vos esto podés jugar, incluso podés hacer cortes mucho más pequeños y llevarlos a freír, podés llevarlo a fritura. Entonces vas a tener una textura suave por dentro y crocante por fuera, igual como si trabajaras una papa frita. Bueno, esto lo vamos a guardar porque de seguro lo podemos llegar a utilizar para otra cosa, justamente para lo que estuve comentando. Entonces esto lo reservamos. Y acuérdate, lo podés utilizar de varias formas, ¿sí? En este caso incluso puedes hacer cortes mucho más gruesos, más grandes, sin ningún problema. Disponemos lo que va a ser la carne, pero para la carne acuérdate, siempre tenés que retirar todos los escarbadientes, que no se te quede ninguno porque alguien se va a llevar una sorpresa si es que se encuentra un escarbadiente, ¿sí? Lo vas retirando, como te dije, siempre contabilizar la cantidad de escarbadientes que pones para que no te falte ninguno. Mientras yo voy trabajando con esto, te voy contando cómo trabajar el tema de moldear tu cuerpo a mejor forma, cómo eliminar la grasa extra, el exceso de grasa, de celulitis, todo eso lo puedes combatir con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao para justamente tonificar tu cuerpo, eliminar la gordura, la celulitis y combatir la obesidad. ¿A qué número? Al 021-522-610 o al 082-380-527. Muy bien.
voy a cortarme la carne. Fíjate cómo queda. Queda justito ahí en el punto en el que queda una delgada línea rosa. Para el que le guste justamente comer la carne en ese punto, o si no, bueno, también tenés la opción de cocinarlo al 100%, pero preferentemente yo como cocinero te recomiendo que la comas en ese punto. Más que nada para poder asimilar mucho mejor su sabor. Si está al 100% cocida, de por ahí lo único que sentís es lo seco que puede llegar a estar. Entonces, bueno, me voy a acercar el plato de hecho acá y voy a ir trabajándolo desde este punto. Voy a disponer unos cuantos de estos rollitos por encima. A ver, vamos a acercar un poco más esto. Mientras tanto vamos a ir haciendo un resumen rápido de lo que estuvimos trabajando. Lo primero que nos pusimos a hacer fue la polenta, ¿sí? Sudamos un poco de cebolla, un poco de ajo. Todo esto lo fuimos trabajando a modo de justamente poder conseguir después una polenta firme, que trabajamos justamente con la harina de maíz instantánea. Esto nos ayuda a justamente conseguir esta textura bien firme, bien cremosa, que es lo que necesitamos para poder después darle el corte o el molde que vos quieras. Vamos a ponerle un poquito de los vegetales que me sobraron por encima para siempre aportar mucha más humedad. Va ahí, reservamos esto acá abajo. Después que estuvimos trabajando lo que es los vegetales, los fuimos cocinando y a medida que los íbamos cocinando íbamos agregándole la salsa, que en este caso era una mezcla de salsa roja, o sea, salsa de tomate con crema de leche, para después ablandarlos. Una vez terminado eso, retiramos los vegetales, armamos los rollitos y ya los mandamos a cocinar. Y el huevo frito, sencillo, en un molde y a la sartén. Ahí está, un poco de la salsa y listo. La presentación está, un picadito de carne en otra presentación, sobre un colchón de Baipú, gourmet o firme, como quieras llamarlo. La presentación del día de hoy. Vamos a llevarlo para acá. Me olvidé el individual. Acá. Para la foto. Ahí está. No falta el huevo, no faltan los vegetales, no falta el carbohidrato. Todo está en este plato. Así que, bueno, nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Vamos a continuar haciendo muchas más recetas nacionales en esta semana especial. Así que nos vemos muy pronto. Chau, chau y hasta la próxima.